Hola, mi nombre es Ramiro Villamarín, soy estudiante de la materia de Matemáticas Discretas de la carrera de Telecomunicaciones, que pertenece a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. En esta ocasión voy a presentar la resolución del ejercicio número 39 de la sección 9.2 del libro titulado Matemáticas Discretas de Susana Ip. Este ejercicio trata sobre permutaciones de las letras de una palabra. Tenemos 4 literales. Literal A, de cuántas maneras puede seleccionarse y escribirse en un reglón 3 letras de la palabra algoritmo. Y así son los diferentes literales que varían en ciertas indicaciones o en ciertas condiciones, pero todas son de la misma forma. Ahora vamos a ir desarrollando una a una y explicando para ir entendiendo cómo se debe realizar. El literal A dice, ¿de cuántas maneras puede seleccionarse y escribirse en un reglón 3 letras de la palabra algoritmo? Como primer paso he separado las letras de la palabra, tenemos un total de 9 letras. Ahora, muchas veces el estudiante se confunde porque no sabe si es permutación o combinación lo que tiene que aplicar. Ahora, si es cierto, en este capítulo o en este ejercicio, en esta presentación, claramente se trata de permutaciones. Ahora, ¿qué pasa si en una pregunta de prueba o de examen viene un ejercicio similar, pero no especifica si es permutación o es combinación? Entonces se debe conocer o se debe realizar un análisis para determinar qué es lo que aplica, permutación o combinación. Entonces empecemos. Voy a seleccionar lo que dice literal A, 3 letras, 1, 2, 3. Y he formado mi primera manera, mi primera forma. Esta es la primera forma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el orden? ¿Sí? Mire que la O cambia y la A también cambia de orden. La L se mantiene. Si bien es cierto, es evidente que estas 3 letras de aquí son distintas a la combinación que está acá, ¿sí? Es distinta, por lo tanto, esta es mi segunda forma. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo L o A? Obviamente son utilizadas las mismas letras, pero la combinación es diferente, es otra combinación, es distinta. Por lo tanto, esta ya cuenta como tercera forma. Mire que con 3 letras ya tenemos 3 formas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que el orden sí importa. Y como vemos aquí, una conclusión es que el orden sí importa. ¿Y qué pasa cuando el orden sí importa? Estamos al frente de una permutación. Entonces, una vez que se ha hecho un análisis en la diapositiva anterior, todos los literales que se realizará en este ejercicio se trata de permutaciones. Pero ahora, ¿qué es una permutación? Una permutación de un conjunto de n elementos es una selección que ordenada, por eso el orden importaba, de r elementos tomados de todo un conjunto de n elementos. Su notación de una permutación es la siguiente, ¿sí? P de n y de r, es decir, se selecciona r elementos de todo un conjunto n. Su fórmula, su equivalente es el siguiente, ¿sí? La permutación que se ha tomado r elementos de todo un conjunto n es el factorial de n dividido para n menos r factorial. Y entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar para todos nuestros literales del ejercicio presente. Entonces ahora sí, conociendo el concepto, conociendo la fórmula, estamos listos para resolver este ejercicio y cada literal. Entonces literal A, repitamos, ¿no? ¿De cuántas maneras puede seleccionarse y escribirse en un reglón 3 letras de la palabra algoritmo? Entonces, entendiendo qué es lo que vamos a hacer, es encontrar el número de formas de seleccionar 3 letras del algoritmo, ¿sí? De la palabra algoritmo, ¿sí? El número de formas de seleccionar 3 letras de la palabra algoritmo es el número de 3 permutaciones de un conjunto de 9 elementos. Entonces esto es igual a su ecuación, su fórmula. Reemplazamos datos. Tenemos 9 elementos, ¿sí? El total es 9 elementos, por eso coloco 9. Y vamos a seleccionar 3. Entonces 3 de 9. 9 factorial sobre 9 menos 3 factorial, dándonos un resultado de 504. Entonces, hay 504 formas de seleccionar 3 letras de la palabra algoritmo. Literal B. ¿De cuántas maneras pueden seleccionarse y escribirse en un reglón 6 de las letras de la palabra algoritmo? Entonces, lo mismo. El objetivo es encontrar el número de formas de seleccionar 6 letras del algoritmo, de la palabra algoritmo, una vez más, de la palabra algoritmo. El número de formas de seleccionar 6 letras de la palabra algoritmo es que, ya lo vimos, es el número de 6 permutaciones de un conjunto de 9 elementos. Entonces, esto es igual a su fórmula, pero ahora ya no vamos a seleccionar 3, sino 6. Pero del conjunto sí, pues, estamos cogiendo de todo el conjunto, por eso se mantiene el 9. Entonces mi permutación va a ser 6 elementos de todos mis 9 elementos que tengo al inicio. Entonces es 9 factorial sobre 9 menos 6 factorial, dándonos un total de 60.480. Por tanto, hay 60.480 formas de seleccionar 6 letras de la palabra algoritmo. El literal C. ¿De cuántas maneras pueden seleccionarse y escribirse en un reglón 6 letras de la palabra algoritmo? Pero ojo, siendo A la primera letra. Entonces, si yo voy a escoger 6, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6. Pero lamentablemente la primera ya está fija, ¿sí? Entonces, el objetivo es encontrar el número de formas de 6 letras de la palabra algoritmo si la primera letra ya es A. Entonces, la primera posición ya está ocupada. Realmente lo que yo debo encontrar son 2, 4, ¿cuántas? Debo encontrar únicamente 5.
¿sí? Pero entonces, si yo tenía un total de 9, ¿sí? Pero ya seleccioné una, entonces ¿cuántas me quedan? Ahora me quedan 8, ¿sí? De un total de 8. ¿Pero cuántas debo elegir? 5 únicamente. Entonces ahora debo hacer una permutación de 5 elementos de un total de 8. Una vez más, ¿por qué? Porque la primera ya fue usada. Entonces, como la primera ya fue usada, me queda solo un conjunto de 8 elementos. Entonces debo seleccionar, la ecuación, perdón, reemplazar en la ecuación el factorial de 8 dividido para 8 menos 5 factorial, dándonos un resultado de 6720. Por tanto, hay 6720 formas de seleccionar 6 letras de la palabra algoritmo si la primera letra es A, ¿sí? Si la primera letra ya es A. Literal D. ¿De cuántas maneras puede seleccionarse y escribirse en un renglón 6 de las letras de la palabra algoritmo? Si deben las dos primeras letras ser O, R. Entonces, una vez más, necesitamos 6, ¿sí? Necesitamos 6 letritas. Pero lamentablemente las dos ya van a estar ocupadas. Recordemos que el algoritmo tiene 9 letras, pero 2 ya están fijas, 2 ya están usadas. Entonces, ¿cuántas me van a quedar en todo mi total, en todo mi conjunto? Me va a quedar 7. Ahora, me pedían 6, ¿verdad? 2 ya están ocupadas. ¿Cuántas me restarían por encontrar? Nada más y nada menos que 4. Entonces, de todo mi conjunto tengo que sacar 4. Por lo tanto, debo hacer una permutación de 4 elementos seleccionados. ¿De cuántos? De todos mis 7 elementos, de todas mis 7 letras. Entonces, reemplazando en la fórmula tenemos factorial de 7 dividido para el factorial de 7 menos 4 y todo esto factorial, dándonos un resultado de 840. Por tanto, hay 840 formas de seleccionar 6 letras de la palabra algoritmo si las dos primeras letras son O, R. Entonces, conclusiones de este ejercicio. Diferenciar entre lo que es una permutación y una combinación. Recordemos que si aplicamos mal la definición y utilizamos una combinación en vez de una permutación, lamentablemente el ejercicio está mal. Entonces, las permutaciones son agrupaciones en las que importa el orden de los objetos, mientras que en las combinaciones no importa el orden. Muchas gracias.